Hola, ¿qué tal? Soy Alex Ali, su amigo abogado ambulante. Si quieren conocer cómo el matrimonio igualitario llegó a ser un tema de debate importante en la corte y después en todo el país, quédense a ver este video en donde les contamos la primera parte de esa historia. Como saben, el matrimonio igualitario y la exigencia del acceso al matrimonio por parte de las parejas del mismo sexo no es nueva y no es un tema que ha sido superado en el mundo. Hay países que todavía no reconocen el matrimonio interpersonal del mismo sexo, incluso en América Latina. Hay países que todavía criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Pero bueno, vamos a ver cómo en México avanzamos, al menos en este video, el primer paso en este debate. Remontémonos al año 2000, ¿no? La historia de esta discusión es mucho más antigua, pero vamos a ver cómo en el año 2000 empezó a verse realmente una posibilidad de que se aprobara una ley en donde se reconocieran pues, ciertos derechos a las parejas del mismo sexo. Desafortunadamente, como pasa en muchas ocasiones, los vaivenes políticos hicieron que esto no sucediera. Se atravesó la elección presidencial y pues en el año 2000 no tuvimos ninguna ley aprobada de reconocimiento de ningún derecho para las parejas del mismo sexo. El activismo pues siguió justo en la Ciudad de México. Recordemos que pues las oportunidades en Ciudad de México, en el activismo, el poder económico y todo lo que se concentra en la capital del país, pues no es lo mismo que hay en el resto de las entidades federativas. Por eso tal vez es en Ciudad de México en donde se dieron esos primeros pasos. Debido a este fuerte impulso y a las personas aliadas que había dentro del Poder Legislativo, es que en el año 2006 se aprobó finalmente la Ley de Sociedades de Convivencia. Esta ley era una norma que no estaba pensada exclusivamente para las parejas del mismo sexo, pero en donde se les dio un espacio y se reconocían ciertos derechos, aunque todavía no se hablaba del mismo estatus de igualdad que el matrimonio. Una sociedad de convivencia podía ser firmada por unos amigos, por hermanos incluso, y bueno, ahí es donde pues se dio un primer avance. Esto fue importante. Creo que sin esa ley de sociedades de convivencia no podríamos hablar de lo que tenemos ahora sobre matrimonio igualitario, aunque haya sido limitado. Bueno, una vez que se logró ese consenso y que de alguna manera se dio este primer paso y se logró la aprobación, se siguió la exigencia para ver en qué momento se podía buscar esta reforma o este reconocimiento del estatus de igualdad en el acceso al matrimonio. Y ese momento llegó en 2009, es decir, 3 años después. En este año 2009, la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó una reforma, básicamente, o en términos técnicos, al artículo 146 del Código Civil de la Ciudad de México, en donde la definición de matrimonio pasó de ser la unión de un solo hombre y una sola mujer a la unión de 2 personas. Y esto pues abría la posibilidad a que las parejas del mismo sexo pudieran acceder al matrimonio. Pero bueno, este tema, insisto, al día de hoy sigue tocando o incomodando a muchos grupos antiderechos y pues todavía más en el año 2009 y no fue la excepción, incluso desde los espacios de poder que ocupaban esos grupos en ciertas instituciones. De esta manera, la Procuraduría General de la República presentó una acción de inconstitucionalidad para intentar invalidar la reforma que había aprobado la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. ¿Qué es una acción de inconstitucionalidad? Pues es un recurso, un mecanismo que prevé nuestra Constitución que solo pueden activarla ciertas instituciones o ciertas autoridades cuando creen que una norma aprobada, ¿no? Una ley, en este caso lo del Código Civil del Distrito Federal, pues viola la Constitución, ¿no? Es decir, es un mecanismo que puede activarse cuando se aprueba una ley que alguna autoridad cree que esa ley está en contra de la Constitución. Y una acción de inconstitucionalidad puede invalidar esa norma, pero requiere que esto sea decidido por la Suprema Corte. Y es que en este debate que se había ganado en lo político, pues intentó dejarse sin efecto en el ámbito de lo jurídico a través de esta acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte. La Suprema Corte recibió esa impugnación, se trata de la acción de inconstitucionalidad 2-2010, le dio trámite y en 2010 finalmente emitió una sentencia al respecto. Esta sentencia es muy importante por
todo lo que contiene en torno de la definición de familia, pero también vamos a ver cómo se habla de el tema de la adopción, que es un tema que también nos han preguntado mucho al respecto, sobre si hay candados para la adopción de parejas del mismo sexo una vez que se aprueban estas reformas. Y vamos a ver qué es lo que la Suprema Corte dijo. Pero lo que la Suprema Corte dijo está justo o fue definido a partir de los argumentos que la Procuraduría planteaba en su acción de inconstitucionalidad. De manera general, hay 3 argumentos que se encuentran en esa demanda. La primera, que tiene que ver con que, según la Procuraduría, la Constitución mexicana protege solamente a un modelo ideal de familia a través del matrimonio, y que ese modelo ideal de familia es un solo hombre y una sola mujer. Ese es el primer argumento con que la Procuraduría intentó echar atrás lo de la Ciudad de México. El segundo argumento es un argumento basado en el pánico moral de qué pasa con los niños, niñas, niñas, infancias, adolescencias que son adoptadas por parejas del mismo sexo. El pánico moral de qué va a pasar, cómo se van a pervertir a esas infancias, estuvo detrás de esa acción de inconstitucionalidad. Y el tercer argumento, que tiene que ver con un tema del pacto federal, de qué va a pasar en las otras entidades federativas cuando parejas de esas entidades vengan a casarse a Ciudad de México, les entreguen un acta de matrimonio y quieran hacer valer esa acta de matrimonio en sus estados. Ahí lo que la Procuraduría dice es que se estaba invadiendo la autonomía de las otras entidades federativas al obligarles a reconocer la validez de estas actas, básicamente de matrimonios entre personas del mismo sexo. Son los 3 argumentos con que la Procuraduría intentó invalidar esta decisión. Y la Corte, uno a uno, fue desmontando esos argumentos. El primer argumento sobre la protección a un modelo ideal de familia, la Corte dijo, no es por ahí el camino de la interpretación constitucional. La Corte resaltó claramente, nuestra Constitución en el artículo 4 establece la obligación del Estado de proteger y garantizar esa protección a la familia. La Corte dijo, recuerda que nuestra Constitución habla de la protección a la familia, no habla de la protección al matrimonio y mucho. La Corte dice, se otorga una protección a la familia como realidad social, no una institución del matrimonio. Entonces creo que eso es algo muy, muy importante, en tener claro que la Corte justo abrió el parámetro de protección a todos los tipos de familia. Y ahí, lo dijo también claramente la Corte, se incluye a las familias homoparentales. En términos de sentencias, esto también es importantísimo porque es la primera sentencia en la jurisprudencia en México en donde se nombra a las familias homoparentales como una realidad social que merecen la protección del Estado. Entonces, ahí la Corte dijo, esa interpretación que tu Procuraduría estás proponiendo no es por ahí, no es lo que la Constitución dice y no tienes razón cuando intentas con ese argumento parar el avance en la Ciudad de México. Además, la Corte también dijo que la reforma lo que proponía era ampliar un parámetro de igualdad en el reconocimiento de derechos. La Corte dijo, no se restringe el derecho de nadie cuando se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. No es que las parejas heterosexuales vayan a tener menos derechos después de esta reforma, es al contrario, se incluye en una legislación a alguien que hasta el año 2009, antes de la reforma en Ciudad de México, quedaba excluida de esa protección. Y entonces la Corte dijo, bueno, pues no estamos restringiendo el derecho de nadie, pues hay que ver si realmente hay una violación a la Constitución. Además, también la Corte habló que el matrimonio es como la puerta al ejercicio de otros derechos. Habla del derecho de seguridad social, beneficios fiscales, derechos de propiedad, sucesorios, toma subrogada de decisiones médicas. En general, hay muchas otras cosas que el matrimonio te permite realizar y la Corte dice, bueno, entonces a esta realidad social, a las familias homoparentales, se están quedando fuera de esa protección y si esta reforma les permite ejercer esos derechos en condiciones de igualdad, pues ¿cómo vamos a echar atrás esa reforma con el argumento de que nuestra Constitución tiene predilección por proteger un tipo de familia? La Corte dijo, no es por ahí. Hablamos de derecho a reconocimiento de igualdad
y no discriminación y la igual protección a todos los tipos de familia. Y con eso, pues desmanteló y dijo que la Procuraduría no tenía razón en este argumento. El segundo argumento tiene que ver con el pánico moral de las infancias y la protección del interés superior de niños, niñas, niñas. La Procuraduría estaba preocupada básicamente por afectar el derecho de las infancias a tener una mamá y un papá. Y la Corte dijo, no, no hay un modelo ideal de familia. Y por lo tanto, no podemos decir que estamos afectando pues ese derecho de estas infancias a tener esa familia ideal del papá y la mamá. Hay un derecho, sí, de que estas infancias sean protegidas y esta protección, este cuidado, esta vigilancia de un sano desarrollo puede venir de una familia, de una pareja heterosexual, de una pareja del mismo sexo, de una persona soltera. No importa, ¿no? La orientación sexual de las personas o la identidad o expresión de género no les resta valor como personas para decir que hay una amenaza al interés superior de la infancia cuando se abre la puerta a la posibilidad de adopción. Entonces, de ahí dijo, eso es un prejuicio, la Corte no puede tomar decisiones a partir de prejuicios y no podemos darte la razón de que vayamos a afectar así per se, dice la Corte con este lenguaje, es decir, por sí mismo, la orientación de la sexual de una persona, la expresión de género, la identidad sexual, no la inhabilita para ser una persona que se haga cargo de un niño, niña, niñe, adolescente y alguna infancia. Si partimos de ese presupuesto, dice, hay que evaluar en todo caso cuáles son las condiciones que generan las afectaciones a ese sano desarrollo y vamos a darnos cuenta que la orientación sexual, identidad o expresión de género no es un factor determinante para ello y, insisto, no nos quita valor para poder pensar en la figura de la adopción. Y entonces también, básicamente, la Corte barre ese argumento prejuicioso y le dice, por aquí, ese argumento no va a pasar. Y finalmente, el argumento del Pacto Federal, pues la Corte aquí, la primera respuesta que da es que la Ciudad de México apruebe esa reforma no significa que lo deban hacer de la misma manera otras entidades federativas. Y ojo aquí, en el segundo video les vamos a explicar cómo esta visión también va cambiando a través de la interpretación constitucional. Y lo que la Corte también dijo es, pues así como el acta de nacimiento de una persona que nace en Oaxaca es válida en cualquier entidad del país, pues lo mismo es una acta de matrimonio, un acta de defunción, un acta de divorcio, ¿no? El hecho de que cada estado lo regule de forma distinta no significa que ese acto deja de ser válido. Entonces, no quieras traer aquí el argumento de, pues, que se obliga a otros estados a hacer algo que no están que no está en su constitución o en su legislación, o que incluso hay estados que ya habían legislado para definir en sus constituciones estatales la definición de matrimonio como un solo hombre y una sola mujer. Recuerden que la Constitución Federal, el parámetro de constitucionalidad, incluyendo tratados internacionales, pues no puede ser restringido por constituciones estatales o códigos civiles estatales. Entonces, ahí también la Corte paró ese argumento. Y con esta decisión, con estas respuestas, es que finalmente la Corte dijo, es constitucional y es válida esta definición que aprobó la Asamblea Legislativa para que ahora el matrimonio sea la unión de un solo hombre y una sola mujer. Y desde esta decisión en 2010 es que queda firme que las reformas sobre matrimonio igualitario no violan la Constitución. Y ese fue el primer debate que se ganó en lo político cuando se aprobó esta reforma y también en lo jurídico constitucional, porque la Corte, pues por mayoría de 10 votos, dijo que estos argumentos o estas impugnaciones de la Procuraduría no tenían ninguna razón. Pues bueno, hasta aquí es el primer capítulo de esa historia. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, pues pueden dejárnoslos en sus comentarios y no olviden suscribirse a este nuevo canal para seguir teniendo la segunda, tercera, cuarta y quinta parte de esta historia sobre matrimonio igualitario y sobre otros derechos de la población LGBTIQNB+. Nos vemos hasta la próxima.